Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal. Radio Cartaya, emisora municipal, y en este día nos vamos hasta la preciosa Sevilla. José Manuel García, muy buenas tardes. Compañera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues encantada de hablar contigo, como siempre, como cada semana, para tener esas historias que tú nos cuentas y, bueno, esos testimonios realmente, porque son historias que te cuentan personas que se ponen en contacto contigo y que bueno, que son interesantes porque sale de lo que es lo normal, ¿no? Por lo tanto, este es un espacio, los jueves, muy esperado por muchísima gente, para escucharte a ti, que eres el experto en todos estos temas de misterios, la ruta más misteriosa. Oye, que estábamos hablando fuera de antena, que qué tal llevas el calor, y tú me decías que a ti te gusta el calor, que tú ya lo has dicho en varias ocasiones, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, que bueno, vamos a ver, que podría tomarse en un momento dado como uy, es una locura, ¿no? No. Pero realmente es que es así, realmente es que hay personas que llevan mejor el calor, otros sí, que llevan peor el frío. Yo el frío, por ejemplo, no lo llevo nada bien, pero sí es verdad que bueno, el calor, pues evidentemente lo soporto bastante mejor pues, que lo que es el frío. Con lo cual, sí, estos días que hemos estado con temperaturas extremas, sí, no se puede decir precisamente que yo haya estado incómodo. Pues vives en la ciudad idónea, desde luego, porque Sevilla, por las altas temperaturas, ¿verdad? Que siempre tenéis ese maravilloso tiempo que hay en Sevilla, y ahora en verano, pues mucho más. Bueno, José. Yo siempre digo que cuando llegue a esta época del año, sí, pues hay cosas y cosas, ¿no? Uh-huh. Y una de las historias que evidentemente yo lo sufro particularmente, aunque como os he comentado, el calor es algo que llevo bien, es por los animalitos que están en la calle. Sí, es verdad, es cierto. El calor, porque hay que ser consecuentes con ellos, porque a mí me da muchísima pena, y porque debería haber otra política a nivel de, en un momento dado, de conciencia con los animales, ¿verdad? Uh-huh, sí. Y lejos de llamar a solos sanitarios, que son unos carniceros, sí, pues básicamente lo que habría que hacer es procurarle el bienestar a esos animalitos. Sí, así es. Por eso sí lo paso yo bastante mal, la verdad. Bueno, vamos a lo nuestro, ¿no? ¿Qué nos cuentas en el día de hoy, en este jueves? Pues nos vamos a hacer un viaje. ¿Dónde vamos? Viajamos por la provincia de Huelva, uh-huh. Y la primera parada vamos a hacerla en Niebla, en el castillo de Niebla, nuevamente. Uh-huh. Ya en cierta ocasión nos detuvimos allí para contar experiencias paranormales que se habían sufrido en su interior. Y ahora pues vuelve a ser foco, vuelve a ser escenario de esos fenómenos paranormales, porque nuevamente ha habido hechos que han narrado los testigos y que son desconcertantes. Hay que decir que es un edificio que está construido en tiempos posteriores a la Reconquista. No es ni musulmán ni es de la propia Reconquista, sino es posterior. Y es una fortaleza que ha sido también testigo de batalla, de intentos de invasiones, de repeler a los enemigos, y también ha sido habitada, bueno, pues a lo largo de la historia por muchas personas de diferentes linajes nobiliarios. Pero además de esa rica historia, el Castillo de Niebla es conocido por ser una de las edificaciones más embrujadas que hay en España en los últimos tiempos. Mi testigo, por ejemplo, se llama José Ramón Casas, y él me decía que él tuvo la oportunidad de visitar el Castillo de Niebla con un grupo de amigos, y bueno, eran 6 personas, amantes de la historia, de la arquitectura. A ellos les movía otro tipo de intereses el visitar el castillo, y desde que ellos llegan, bueno, pues se quedan un poco impresionados con lo que es la majestuosidad del propio edificio, por el estado de conservación que tiene, que es muy bueno. Y también es cierto que se quedaron con una sensación profunda de incomodidad, pero que nadie dijo nada abiertamente. Era un lugar que en ese momento no se quería estar. Era la típica ocasión en la que uno no se encuentra a gusto en un sitio, pero tampoco lo dice, tampoco se atreve a verbalizarlo, por no ser el típico aguafiestas. Pero todos tenían esa misma incomodidad. De esa forma, ellos comienzan su visita.
sin más problemas, están en el interior, todo iba bien, llegaron a las habitaciones del castillo, quien conoce este castillo sabe que hay diferentes zonas, y entran en una habitación pequeña, recreada con el mobiliario típico de la época, y cuando estaban en aquella habitación, pues bajó la temperatura de una forma muy abrupta, hacía calor, porque estos días ha hecho calor, y creo que en toda Andalucía, en Extremadura. Y es curioso porque el amigo que le iba explicando las cosas del castillo se les quedó mirando y les dijo sin venir a cuento: esta es la habitación del fantasma. Y entonces les explicó cómo en ciertas noches se podía ver a la figura de una mujer vestida de blanco en esa zona, y que incluso les llegó a contar cómo allí mismo se había llegado a hacer alguna que otra investigación por parte, en este caso, de grupos que se dedican a esto, pero también por parte de programas de televisión y de radio. Y lo contó con una cosa, bueno, que venía a ser natural, pero claro, dentro o todo lo natural que se puede llegar a hacer cuando estamos hablando de hechos paranormales ante personas que, bueno, pues que no tienen demasiada idea de cómo va esto. Él, pues, le habla de esa habitación fantasma y en ese momento la habitación, que parecía ya el epicentro de todo el castillo, pues se les queda grabado. No le echaron mucho cuenta, pensaron que era para meter miedo, porque textualmente decían que este hombre es un guasón, y bueno, así se lo dijeron, pero él muy serio le dijo que no bromeaba. Además, les explicó que muchas personas habían tenido extrañas sensaciones en aquella misma habitación, como la que ellos estaban teniendo en ese mismo momento. Y a pesar de ser una inquietud que sentían, se decidieron quedar en aquella habitación un rato más. Había algo en ella que los atraía y que, sin embargo, les hacía sentir como si estuvieran siendo observados. Fue entonces cuando comenzaron a escuchar extraños ruidos que venían precisamente del interior de aquella habitación. Extraños ruidos como si estuvieran moviendo, como si estuvieran realmente arrastrando algo. Ellos se quedaron muy impactados con todo ello. Se quedaron, bueno, de una forma muy... la verdad es que muy chocados. No sabían bien a qué podía deberse. Es más, recordaron rápidamente la historia del fantasma. Y esos sonidos, bueno, pues ellos decidieron ir a la habitación contigua, entrar en esa misma habitación, y allí se encontraron con una imagen que nunca van a poder olvidar, porque en el centro de la habitación había una figura femenina, vestida de época, que en principio pensaron que era allí alguien trabajando de figurante, ni era traslúcida, ni nada por el estilo, y de pronto, bueno, pues se dieron cuenta que estaban solos en el castillo, la figura no se inmutaba por su presencia, y de momento, bueno, pues sí, tuvieron conciencia de que aquello era un fantasma realmente. Salieron espantados de allí, una experiencia muy fuerte, evidentemente, que él, que no creía en estas cosas, pues ha pasado a creer de una forma abrupta, y que también ha tenido y ha sido partícipe de otras experiencias que han tenido allí otras personas, porque se ha dedicado en estas semanas a investigar un poco de aquello. Él lo describía como una sensación de terror y de emoción, pero que algunas preguntas también dejan el aire. Por ejemplo, si habían realmente visto un fantasma, si había alguna explicación lógica para lo que habían presenciado. Y bueno, fue un poco la idea de buscar esa ayuda necesaria para su experiencia. En estas últimas semanas, además, estoy haciéndome eco de muchas otras experiencias que han tenido personas por toda Andalucía y por Extremadura, y el Castillo de Niebla sí es cierto que ya fue objeto de nuestra investigación precisamente hace unos meses. La habitación del fantasma precisamente fue una de las que más investigamos junto con el patio, pero también es verdad que hay otros testigos que trabajan allí que hablan de sonidos extraños, de lamentos, de escuchar sonido metálico como chocando, de gritos en la noche, y también de en las mazmorras, pues que se sienten quejidos lastimeros que pueden estar coincidiendo con esas personas que dicen que vagan hoy día por su interior, o quién sabe si por esa dama de blanco. Es un tema que es muy de actualidad, que el castillo
también permite descubrir esos secretos porque permite que se haga la investigación y también, ¿por qué no?, encontrarnos con la importancia histórica de este lugar impresionante y en un momento, el actual, en el que seguimos investigando en pro de tratar de encontrar alguna explicación a estos hechos tan extraños que se producen en un castillo sin igual como el Castillo de Niebla. Reconozco que hay otras historias extrañas que también me han impactado en estos días. Por ejemplo, una llamada que me sobresaltó a las 2 de la mañana de hace 2 semanas porque, aunque estaba despierto, enfrascado en mi nuevo libro, pues aún resonaba al otro lado del hilo telefónico la voz del hijo de un buen amigo que me decía que me tenía que contar algo que le acababa de pasar. Se había ido con un grupo de amigos de camping a la playa, a Huelva. Se había llevado consigo lo necesario para pasar un buen fin de semana, tiendas de campaña, sacos de dormir, comida, disfrutar al fin y al cabo, que la juventud también invita a ello. Y me decía que habían cenado alrededor de una barbacoa que habían hecho, que se habían divertido con los juegos de cartas que habían planteado y demás, y que cuando llegó más o menos una hora determinada decidieron de hacer una sesión de Ouija. Al principio los demás se mostraron reacios a la idea, pero finalmente ceden, sobre todo por la curiosidad. Oye, ¿esto será verdad? ¿Será mentira? Uno se había llevado una tabla Ouija que tenía una vela para ambientar, además lo llevaba ya planificado. Se sentaron alrededor de la mesa, colocaron los dedos en el máster y se empezó a hacer preguntas. ¿Hay alguien aquí?, preguntó uno de los chicos, y la tabla se movía hacia el sí. ¿Cómo te llamas? Y deletreó Antonio. Se quedaron sin habla, pensaban que era alguien de los compañeros que estaba gastando una broma, y le dijo a uno de ellos, ¿qué quieres de nosotros? Y la tabla se empezó a mover con mucha velocidad, como si ese espíritu estuviera enfadado, a escucharse ruidos extraños y como si se moviera algo entre los árboles. No fue suficiente para un poco demostrar que algo estaba ocurriendo, pero sí es verdad que uno de ellos dijo que la noche se hizo más de noche, más oscura, más fría, más desapacible. Los amigos comenzaron a sentir la presencia de algo extraño y se dieron cuenta que algo estaba pasando. Ellos además me decían que, hombre, siendo un poco responsables y consecuentes con el día de camping que iban a pasar, el fin de semana más bien, la noche, pues que se fueron a un sitio apartado del camping para no molestar. Y por si se reían, por si hablaban por la noche, que no molestara lo mínimo posible. Y ellos se notaron solos ahí. Dejaron la sesión, se dispusieron a dormir, pero empezaron a tener problemas, a ver cómo no se podían dormir, cómo algo se movía alrededor. La noche se les hizo eterna, no se atrevían ni a moverse, había pasado poco tiempo. Estamos hablando de un lapso de 2 horas entre las 12 de la noche y las 2 de la mañana. Y aquella presencia, pues se hizo cada vez más fuerte hasta que empezaron a escuchar susurros, hasta que empezaron a sentir cómo golpeaban en la tienda de campaña las lonas. Y los amigos se sobresaltaron tanto que se buscaron entre ellos y linterna en mano uno de ellos salió y lo que vio es una figura oscura, una sombra, que se acercaba a él lentamente. El chico corrió de vuelta a la tienda, le dijo a los amigos que se levantaran, que huyeran, que había un espíritu allí fuera, y casi sin preguntar, pues el resto lo que hizo es salir de allí como alma que lleva el diablo. Algunos campistas que estaban despiertos, jugando también a las cartas, charlando, al verlos correr se quejaron. ¿A dónde vais con el ruido, con la borrachera? Como a mí me decían, dice, no habíamos bebido. Dice, y hay un momento en el que se lo dijimos al de seguridad, que habíamos escuchado ruidos raros, que si nos podía acompañar, el hombre fue hasta allí, todo en calma, todo normal, y la verdad es que ellos no le saben encontrar ninguna explicación, pero a la mañana siguiente, a las 9:30 de la mañana, ya estaban de regreso, no pegaron ojo en toda la noche, y es que muchas veces cuando se juega a este tipo de juegos, se está entrando en contacto con realidades que no podemos llegar a comprender y que en ocasiones nos pega sustos, como por ejemplo que se llevaron nuestros amigos, nuestros protagonistas,
y que de alguna forma, bueno, pues nos viene a contar que hay que tener mucho cuidado con las fuerzas a las que se invocan y sobre todo, más cuidado aún, con algo que significa y supone juegos esotéricos que no comprendemos el alcance, pero que sin embargo ahí queda y ahí están y que pueden resultar, bueno, pues a nivel psicológico muy impactantes para las personas que en este caso las realizan. Por tanto, 2 nuevos casos que tienen lugar en Huelva y que hoy os he querido contar. Muy interesante lo del castillo de niebla y bueno, lo de la tabla de la Ouija siempre lo has comentado, que hay que tener muchísima precaución con ese juego, entre comillas, ¿verdad? Porque se crea o no se crea, hay que tener muchísimo, pues eso, precaución. No es ningún juego. No es ningún juego No. y puede ocurrir, bueno, pues hechos como el que os he narrado, sí. que son de valor muy diferente, porque uno, bueno, pues se trata de una investigación histórica en un sitio tan interesante como el Castillo de Niebla. Verdad, sí. Pero el otro sí es verdad que nos vamos un poquito más para allá y lo que puede significar, lo que implica, bueno, pues es ese susto, ese miedo que te puede llevar Claro. al manipular fuerzas que realmente no entiendes. Te he escuchado que estás en tu nuevo libro. ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos. Bueno, pues realmente, fíjate que ahora estoy metido con un libro de corte histórico, que a mí me gusta mucho contar pequeñas historias a nivel de historia y demás, porque me resulta, bueno, pues lo que yo quiero leer es lo que quiero transmitir, ¿no? Y eso me resulta muy grato. Entonces un poco ando metido en ello y bueno, me imagino que en unas semanitas estará acabado, pasado a editorial y espero que para diciembre, porque ahora mismo tengo dos libros como es Sevilla Terrorífica y como En busca de los antiguos dioses astronautas de la antigüedad, pues tengo también ahora en promoción y ya sería mucha tela. Pero bueno, en ello andamos, en ello estamos y poco a poco también dando esos pasos, muchas veces de gigante, en busca de todo lo que es extraño. José Manuel, ¿dónde pueden seguirte todas las personas que nos están escuchando? Bueno, pues a través de redes sociales, a través de José Manuel García Bautista o Bauti @ José Manuel García Bautista, que son los medios por los que me pueden localizar fácilmente. Y finalmente, bueno, pues todo lo que es mi página web, que es garciabautista.net. A partir de ahí, bueno, pues yo estoy encantado de estar con ellos y de poder atenderlos en aquello que les haga falta. Oye, ahora en verano hay más actividad, ¿se ponen más en contacto contigo ahora en verano que en invierno? Sí que hay más actividad, porque se pasa más tiempo en la calle. Claro. Y porque las personas también miran más al cielo y demás, y bueno, claro. Es interesante, es importante. Sí. Yo ahora cuando tengo un mayor grado de contacto con las personas que tienen a bien de comunicarse conmigo, y bueno, la verdad es que a mí me llama mucho la atención porque te tienen historias que son realmente impactantes que contar y que a mí me resultan, bueno, de todo punto maravillosas a la hora de investigar y también a la hora de poder dar un consejo sobre todo lo que le está pudiendo ocurrir, ¿verdad? Por lo tanto, siempre lo pongo como coletilla en mis textos, que oye, que todo aquel que tenga una historia rara que contar, que me escriba, porque no solo le doy pie en medios de comunicación, sino que también la investigo gratuitamente y sirve un poco también para que las personas puedan estar en contacto con alguien que por lo menos les sepa dar una explicación. José Manuel García, ha sido un placer como siempre hablar contigo, que pases buen fin de semana, nos escuchamos el próximo jueves. Compañera, muchísimas gracias, buen fin de semana, que disfrutéis de la costa, vosotros que podéis, y nos escuchamos la semana que viene. Muchísimas gracias. Un beso muy grande, adiós. Gracias. Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal.